Bueno, chicos, chicas, ¿qué tal? Eh, Nada, hoy vamos a ver el sector externo. Nosotros habíamos comenzado, en principio, viendo cómo es el comportamiento de los consumidores, de las familias, de las empresas, eh, pero bueno, siempre dejando de lado a ciertos agentes. Y suponíamos una economía cerrada, es decir, o una economía autárquica en la que no se comercializa con el resto del mundo, con otros países. Hoy eso lo vamos a analizar, vamos a hablar acerca del sector externo, voy compartiendo. Ok. Bien. Bueno, antes de comenzar, les subí un video de la curva de Lorenz, que era sobre el capítulo anterior, para que lo vean. Está bueno, para que se entienda bien ese indicador. Bueno, sector externo de la economía cerrada al intercambio comercial. David Ricardo, bueno, fue uno de los propulsores junto con Adam Smith, allá en fines 1700 y 1800, sobre las bases de la economía clásica, la economía liberal, bueno, y también fueron las bases para lo que se denominó quizás el neoliberalismo. Y Ricardo hizo bastante hincapié en lo que es la teoría acerca del intercambio comercial, el intercambio con otros países y los beneficios que trae con ello. Y, y, y las ventajas en cuanto a ciertos recursos que uno dispone para poder lograr la máxima, es poder especializarse en la producción de algún determinado bien en particular, para que otros países hagan lo mismo con sus recursos eh, y se especialicen en determinados productos y comiencen los intercambios comerciales, y ahí es cuando se genera un mayor bienestar en la sociedad, por varios motivos. Esto es entre comillas, de David Ricardo, para entender un poco que ya a 1817 ya se estaba mencionando, se estaban creando estos conceptos. Eh, Primero, un bosquejo de lo que vamos a estar viendo en este capítulo. No vamos a llegar a ver todo esto es un resumen. ¿Por qué se intercambian bienes y servicios? Cuando hablamos de intercambios ya estamos haciendo referencia a intercambio entre países. Ya habíamos hecho mención acerca del consumo, de la producción doméstica, el consumo doméstico, ahora es intercambio comercial entre países. Y son varios los motivos, acá están los 5 principales. Primero, por el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, esto es, las relaciones diplomáticas, comerciales, entre dos países. Luego, el acceso a materias primas. Sucede que a veces, por las propias condiciones del país en el cual uno está, hay ciertos insumos que no están y deben ser concedidos en otros países que sí los tienen. Ventajas comparativas es un concepto de David Ricardo, este economista inglés que les mencioné recién, que lo vamos a estar viendo luego. Variedad de productos, indudablemente, incorporar más productos genera mayor competitividad, porque los productos nacionales van a estar compitiendo con los productos internacionales. Eso es algo que pasó mucho en los años 90 acá en Argentina, con la apertura comercial. Bueno, eso hizo que por un lado entraran productos competitivos, de calidad, a competir con productos nacionales bueno, que se vieron perjudicados en el mediano plazo al no poder competir con la calidad y los precios, por ejemplo.
Vamos a estar viendo también lo importante que es el intercambio comercial, pero sin dejar de lado también las cuestiones negativas que pueden llegar a traer a un país, sobre todo a países como Argentina, que son países en vías de desarrollo, que no tienen una industria fuerte como para poder competir con bienes y servicios provenientes de China, por ejemplo. Y por último, la apertura, el intercambio comercial indudablemente genera crecimiento y desarrollo económico, en principio. Vamos a estar viendo la importancia de poder exportar para poder obtener divisas, dólares, que es lo que necesita cualquier economía de cualquier país del mundo para su desarrollo. Después vamos a estar viendo el tipo de cambio y su importancia. El tipo de cambio ya lo hemos visto muy por encima, pero es el valor que se le da en nuestra moneda hacia otra divisa. Siempre estamos viendo nosotros el dólar. Y bueno, es un indicador, primero es el valor por el cual nosotros vamos a estar haciendo transacciones, ya sea exportando o importando, así que indudablemente es un precio de referencia, nos va a medir, es un indicador de la competitividad, lo que dije recién, va a determinar la cantidad de moneda extranjera por unidad monetaria local requerida para adquirir productos y servicios de diferentes países del mundo, y estabilidad económica. Para tener estabilidad económica hay que tener estabilidad del tipo de cambio. Nuestro ejemplo como país es lo contrario. Por no tener, en parte, estabilidad del tipo de cambio, no estamos teniendo estabilidad económica. Y bueno, finalmente, ¿cómo se mide todo esto? ¿Cómo se mide el comercio internacional? ¿Cuáles son los beneficios? Lo vamos a estar viendo con la balanza de pago, exportaciones, importaciones. Que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Razones del intercambio. Enumeramos algunas razones del intercambio. Como primera razón son las diferencias en las condiciones de producción y en la dotación de recursos naturales. Bueno, por ejemplo, acá dice un país puede ser rico en petróleo o en tierras para la agricultura. Otro puede poseer montañas y ríos caudalosos útiles para la generación de energía. Hay muchos países que se han podido especializar o fomentar alguna industria por lo que están ofreciendo productos manufactureros, básicamente, ¿no? Que adquieren recursos, insumos, los transforman y generan nuevos productos. Argentina, por ejemplo, históricamente exporta, tiene una fuerte, es rica en tierras y por ende tiene una fuerte industria agroexportadora, y bueno, sus exportaciones básicamente son en su mayoría todo lo que tenga que ver con cereales, oleaginosas, derivados, aceites de soja, trigo. También hay otras economías regionales que hacen su producción y exportación, tal vez no tengan tanta participación, pero sí son relevantes, como la yerba mate, las uvas, bueno, no se me ocurre algún otro, pero sí entender a nivel global, a nivel internacional, vamos a encontrar en su mayoría países que explotan la tierra o explotan recursos naturales, el petróleo, por ejemplo. Acá en Latinoamérica está Venezuela, que es una de las grandes reservas que tiene de petróleo, están ahí. Y van a haber otros países que generalmente son los países industrializados, que han tenido quizás el momento oportuno en algún momento de su historia en que han podido desarrollar una industria o varias industrias, y son quienes proveen la mayoría de los productos tecnológicos, manufactureros, etc. ¿Bien? Argentina en muchos momentos, muchos no, en algunos momentos, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, posguerra o post Segunda Guerra Mundial, cuando toda la producción mundial estaba abocada, o aquellos países que estaban participando activamente en la guerra, su producción o sus recursos se habían resignado hacia la producción de armamentos o todo lo que tenga que ver con cuestiones de guerra, por lo que incentivó por ahí a países como Argentina a poder desarrollar una industria para ofrecer otros tipos de productos y aprovechar bueno, ese contexto
internacional. Lo cierto es que si bien Argentina ha desarrollado cierta industria, su fuerte sigue siendo la exportación de todo lo que tenga que ver con agricultura y ganadería. Si cualquier consulta, duda, pregunta, lo que sea, me van frenando. Otra razón del intercambio es la existencia de costos decrecientes o economías de escala, que básicamente es la ventaja de costes que una empresa, país, obtiene debido a la expansión. Ya habíamos visto este concepto de economía de escala, que es aprovechar la expansión de la producción para poder absorber de una mejor manera los costos fijos, sobre todo cuando son costos elevados o grandes inversiones. Va a permitir un mejor aprovechamiento de los costos de producción unitarios, es decir, esos costos de producción unitarios van a ser menores. A los países. Yo acá como dato, Argentina, el consumo de soja de China aumentó 160% entre el año 2000 y 2011, y Argentina es el tercer productor mundial de soja, primero está Brasil y Estados Unidos, y su exportación representa el 30% de las divisas internacionales que ingresa al país. Sucedió en Argentina luego del 2000, luego de la crisis del 2001 que tuvo Argentina, que la demanda de China en cuanto a soja se incrementó este porcentaje que dice allí durante todo ese tiempo, y a su vez eso hacía que el precio internacional de la soja se elevara. Fue así que Argentina comenzó o viró toda su producción agrícola hacia la soja. Por eso el crecimiento de tierras para la producción de soja sigue latente hasta el día de hoy en día, básicamente. Pero Argentina, al tener un capital extraordinario como es la riqueza de sus tierras para la agricultura, para la ganadería, intensificó sus recursos o se especializó para aumentar la producción de soja y aprovechar este excesivo aumento de demanda que tuvo China. Sigue sucediendo hoy en día, pero es para mostrar un poco los incentivos que tienen los países para querer especializarse en alguna determinada rama de la industria, de la agricultura, de lo que fuera. Y otra razón del intercambio es las ventajas respecto de otros países a los que les resulta más barato comprar el país productor principal que producirlo ellos. A ver, acá varios ejemplos. Japón se especializa en electrónica y microchips de memoria, y Estados Unidos en aviones civiles y microprocesadores informáticos. Y a su vez existen diferencias respecto a los gustos y preferencias de cada país o sociedad. Aún si los países están en las mismas condiciones climáticas, condiciones de producción, de cantidad de la población, etc. Lo que quiero decir acá con este último ejemplo es que Noruega y Suecia producen igualmente carne y pescado, pero los suecos prefieren la carne y los noruegos el pescado. Más allá, o sea, un país no va a estar produciendo en relación a las preferencias que tiene su sociedad. Un país va a estar produciendo, o todas sus asignaciones van a dirigirse a aquellos productos o servicios que le generan rentabilidad. Después que lo consuma este país, o que lo consuma el país vecino o de otro continente, es otra la cuestión. Entonces, por eso sucede que hay países que, bueno, Argentina tiene no sabría decir ahora la cantidad de producción que tiene de soja, pero nosotros no consumimos indudablemente gran parte de esa producción, sino que se exporta. China consume, no produce tanta soja, pero la consume indudablemente. Entonces, indudablemente, ¿no? Muchas veces, por más que nosotros querramos producir un determinado producto y nos sale el doble, el costo son los dobles que puede tener el país vecino,
indudablemente no vamos a estar produciendo eso, sino más bien lo vamos a estar importando y vamos a estar especializándonos en aquellos productos o servicios que podemos aprovechar las economías de escala y hacerlo más barato aún. ¿Okay? Y bueno, básicamente, ¿qué sucede en la producción y consumo cuando la economía se abre? ¿No? Nosotros habíamos visto cómo es el comportamiento cuando la economía es cerrada, pero cuando la economía está abierta aparecen nuevas oportunidades comerciales. Lógicamente, comenzar a tener mayores vínculos comerciales con nuevos países, indudablemente, va a incentivar a las empresas a comenzar a especializarse en aquel producto por el cual se están abriendo las oportunidades y eso da mayores incentivos a producir y generar riquezas para las personas que habitan este país. Tener una economía abierta implica a su vez esta cuestión de soberanía de las naciones, con todo lo que tenga que ver con barreras arancelarias y de derechos a la exportación. Acá van a aparecer dos grandes ideas o tipo de política económica o sistema económico por el cual constantemente hay discusión. La discusión básica es si el Estado interviene o no interviene en los mercados. Todo lo que tenga que ver con el comercio internacional, el gobierno puede intervenir poniendo esto, barreras arancelarias. Los aranceles son impuestos para aquellos productos que provienen del exterior. Es decir, que sí, o sea, es un impuesto que si vos lo querés comprar afuera, te va a tener que salir un porcentaje mayor al precio del cual lo estás queriendo comprar. O derechos a la exportación. Ha sucedido, bueno, ha habido en el 2008, es el último, una enorme confrontación por una ley que era justamente aumentarle los impuestos a la exportación a aquellos productores y exportadores de soja. Por ende, esta discusión va entre la cuestión del proteccionismo, que hace referencia a levantar barreras de entrada hacia productos del exterior para fomentar la industria nacional, para que bueno, sucede que competir con productos, por ejemplo, como China, en un mercado sin aranceles ni nada, hace que el producto de China sea más barato, y bueno, por ende eso hace también distribuir un poco la industria nacional. Y en el otro extremo nos encontramos con el librecambismo, en donde pregonan la libre comercialización, sin impuestos, sin ninguna intervención del gobierno. Va a aparecer lo que es la política monetaria, ya lo vamos a ver más adelante, que es para evitar desequilibrios en la balanza de pago y en las variaciones del tipo de cambio. Y luego vamos a obtener acá una medición del grado de apertura de una economía, que es el cociente entre los saldos de exportación más importación sobre el PBI multiplicado por 100, porque queremos saber cuál es el porcentaje que representan las entradas y salidas de divisas en relación al PBI. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando en una economía abierta con el consumo y la producción? Un país puede llegar a exportar mercancías primarias como alimento. Bueno, Argentina exporta en su mayoría cereales como el trigo y el maíz, oleaginosas como el girasol, soja y sus derivados en aceites. Y también puede importar bienes complejos manufacturados como automóviles. Las mayores importaciones de Argentina, por ejemplo, se basan en maquinaria, productos y aparatos electrónicos, artefactos mecánicos, automóviles y autopartes. 27% de las importaciones son por el Mercosur, que es un conjunto de países de América del Sur, en donde establecen ciertas, como así también hay en Europa y en Asia, para poder comercializar libremente, y 19% corresponde
O si no también un país puede exportar e importar al mismo tiempo un tipo de bien, como computadoras o automóviles. Hay marcas de computadoras o de notebook que son nacionales y otras que pueden ser de otros países y bueno, eso también puede suceder. Bien, muy bien. Esto era una especie de introducción acerca de lo que sería una economía abierta. Ahora vamos a ver el concepto de ventajas comparativas. Como les dije recién, este concepto eh, fue fue publicado en un libro por David Ricardo, que trata de explicar por qué los países tienen incentivos en querer intercambiar productos, bienes y servicios con otros países. Nosotros siempre, como veníamos analizando, que acá detrás del intercambio comercial hay empresas, y las empresas persiguen, como habíamos dicho, tienen incentivos en generar su máxima ganancia. Entonces, a través de las ventajas comparativas se genera mayor bienestar porque va a haber una mayor cantidad de productos y posiblemente ganancias, ¿no? Bien, habíamos hablado de David y Ricardo, la teoría de los costos comparados. El comercio internacional existe porque existen ventajas comparativas y es beneficioso en la medida en que haya diferencia entre dos países en su eficiencia relativa o comparativa. Todos disfrutarán de una ventaja comparativa exportando bienes e intercambiándolos por aquellos en los que otros países tienen una ventaja comparativa. Predice el patrón geográfico de especialización y la dirección del comercio. Los países mejoran su situación y los salarios reales aumentan con el comercio y el incremento de la producción mundial total. Los contingentes y aranceles prohibitivos que tienen por objeto proteger a trabajadores o industrias reducen la renta nacional de los países y sus posibilidades de consumo. ¿Bien? Acá me parece importante remarcar el patrón geográfico de especialización. Por ejemplo, a fines de 1700, principios de 1800, surge lo que fue la primera revolución industrial que sucedió en Inglaterra y, lógicamente, se expandió por otros países que tenían un poder económico de aquel entonces. Y existió lo que fue la División Internacional del Trabajo. Este fue justamente un patrón geográfico de especialización en donde países periféricos como Argentina eran agroexportadores, en aquel entonces era de trigo fundamentalmente, ganadería, y exportaban productos o materias primas para que los países centrales serían, al ya tener una industria especializada, una industria fuerte, eran los que con esos insumos producían los productos, la manufactura y los exportaban a países de la periferia como Argentina. En aquel entonces Argentina, ya al principio de 1900, fue la famosa granera del mundo por ser pionera o por ser primera en cuanto a la producción y comercialización de trigo. Eso sería un caso de especializar y direccionar el comercio. Vamos a ver que la comercialización no se da de forma bilateral. Se puede dar de forma bilateral, es decir, entre dos países, pero a la vez pueden haber operaciones de más de dos países, y lo vamos a ver ahora en un rato. Bien. El principio de la ventaja comparativa establece que cada país se especializará en la producción y la exportación de los bienes que puedan producir con un coste relativamente bajo, en los cuales es relativamente más eficiente que los demás. A su vez, importará los bienes que produzca con un coste relativamente elevado, en los cuales es relativamente menos eficiente que los demás. Desventajas relativas. ¿Bien? Cuando se abre el comercio y cada país se concentra en el área con que tiene una ventaja comparativa, mejora la situación de todo el mundo.
los trabajadores de todas las regiones pueden obtener una cantidad mayor de bienes de consumo a cambio de la misma cantidad de trabajos cuando se especializa. La cuestión acá, con este principio de ventaja comparativa, nos dice que con los mismos recursos, con la misma mano de obra, con la misma tierra, con el mismo capital, yo puedo producir más y puedo obtener más productos que en una situación de economía abierta que en una situación de economía cerrada. Es decir, mis factores de producción son los mismos, pero voy a poder producir más. ¿Ok? Y cuando se abren las fronteras, el comercio internacional aumenta la renta nacional de todos y cada uno de los países que comercian. El principio de ventaja comparativa que anuncia Ricardo dice que ante el intercambio comercial entre países, indudablemente, como mínimo, mejora la situación de uno y mantiene la situación de otro. Como mínimo. Pero o es eso o más. Se beneficia uno de los dos o los dos. ¿Ok? Entonces, supongamos acá esto un ejemplo bien simple, práctico, para explicar un poco de lo que serían las ventajas comparativas. Supongamos que tenemos el país celeste, el país rojo, o no sé qué color es, salmón, pero en situación de autarquía, esto es, una economía cerrada. El país de la izquierda tiene como factores de producción a 3 personas, cada país, esto es, la misma dotación de recursos, pero producen 6 vinos cada uno y 5 quesos. Tiene una riqueza total de 12 vinos y 5 quesos. ¿Bien? Mientras que el país de la derecha tiene una producción total de 4 vinos y 4 quesos, 2 vinos cada uno y 4 quesos. Como ven acá, el país de la izquierda tiene ventajas absolutas, es decir, produce más de ambos productos que el país que está en la derecha. ¿Ven? Ahora, supongamos que se abre el comercio y nos encontramos en una situación de libre comercio entre estos dos países. Como el país de la izquierda tiene una mejor especialización o una forma de producir mejor los vinos, se va a especializar en la producción de vinos. Y como eso sucede, el país de la derecha se va a especializar en la producción de quesos. Como todos los recursos, esta vez los recursos no se dividen en la producción de 2 productos, sino se especializan en uno, la producción de ambos va a ser mayor, pero como no van a consumir todo lo que producen, se lo van a vender al país vecino. Por ende, en una situación de libre cambio, vamos a obtener que el país de la izquierda produce 18 de vino y el país de la derecha produce 12 de queso, y al hacer el intercambio vamos a ver que la riqueza del país de la izquierda en una situación de libre comercio va a ser mayor que la situación de autarquía, y lo mismo para el país de la derecha. Entonces, como dijimos recién, si nos encontramos en una economía cerrada, tenemos cierto nivel de producción, y en una economía abierta que confronta a dos países. Uno más eficiente que el otro en los dos tipos de producción previstos, el queso y el vino. La especialización de cada uno de los países en la producción, para la cual disponen de una ventaja comparativa, y el recurso al comercio libre beneficia a ambos. La ventaja comparativa es entonces la capacidad de una persona, empresa o país para producir un bien utilizando relativamente menos recursos que el otro. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta acá? No tengo el chat, ahí está. Por mi parte no, profe. Bárbaro. Vamos con otro ejemplo, para que se entienda un poco más. Supongamos que en el mundo hay 2 países, está el A y el B. Suponemos que el A es un país y B el resto del mundo, y existen 2 productos sobre los que comerciar: computadoras y trigo. Ambos países dedican 8 horas al día en la producción, 4 para producir computadoras y 4 para producir trigo.
El país A produce y consume 12 computadoras y 40 kilogramos de trigo. El país B produce y consume 4 computadoras y 60 kilogramos de trigo. Estamos en una situación de economía cerrada. Sin existir comercio entre los dos países, se produce diariamente 16 computadoras y 100 kilogramos de trigo. Ahora, si se abre el comercio, el país A solo produciría computadoras, ya que tiene ventaja comparativa porque produce 3 unidades en una hora, y el país B, que tarda en producir una computadora una hora, va a producir trigo porque produce 15 kilogramos de trigo en una hora. ¿Bien? Mientras que el país A tarda una hora en producir 10 kilogramos. Si se abren los mercados al comercio internacional, el país A se especializaría en la producción de ordenadores, computadoras, y el país B en la producción de trigo, ya que poseen ventaja comparativa en dicha producción frente al otro país. Si todo el tiempo que poseen lo dedican a aquello que posee ventaja comparativa, vamos a tener que el país A va a utilizar todas sus horas en la producción de computadoras y va a lograr producir 24. Y el país, y no va a producir nada el país B, y al revés, con el trigo, el país A no va a producir nada y el país B va a producir 120. Ahora en el mundo se producirá diariamente 24 computadoras y 120 kilogramos de trigo, trabajando la misma cantidad de horas. Esta idea es importante para cuando decíamos que los recursos no varían, entonces con los mismos recursos, con la misma cantidad de horas, o la misma cantidad de mano de obra, vamos a producir más. Por lo tanto, con el comercio internacional se gana. Entonces, ahora vamos a suponer que el país A quiere consumir 12 computadoras, como dice en el anterior párrafo, por lo tanto en el mundo sobran 12 computadoras. Y el país B quiere consumir 60 kilogramos de trigo, le sobran otros 60 kilogramos. Es decir, van a producir más de lo que consumen y el saldo lo comercializan. Entonces, si nos encontramos en un consumo sin comercio, las computadoras van a ser 16, como dijimos, y el trigo va a ser 100. Ahora, si vamos a un consumo con comercio, las computadoras van a ser 24, 12 y 12 para cada país, y el trigo va a ser 120, 60 y 60. Consumen más de lo que producen y de lo que intercambian. Antes, entre ambos, consumían 16 computadoras y ahora 24. Antes, 100 kilogramos de trigo y ahora 120 kilogramos de trigo. ¿Bien? Si lo llevamos gráficamente, este es un gráfico muy malo que hice yo, pero bueno, se entiende. Tenemos, acá serían dos curvas que serían nuestras, la frontera de posibilidad de producción del país A y del país B. Vemos que cada uno enfrenta su curva, siempre se van a querer situar sobre la línea, porque es ahí donde están utilizando eficientemente sus recursos. Y nos encontramos en esta situación, en donde el país B puede producir como máximo 8 PC y 120 kilogramos de trigo, mientras que el país A puede producir 24 PC u 80 kilogramos de trigo si es que se especializa en una o en la otra. Ahora, si estas dos curvas se representan una situación de autarquía, es decir, las dos economías están cerradas, no hay intercambio comercial, pero al abrir la economía vemos que las curvas se desplazan a esta nueva, porque una se va a especializar en producir 24 unidades de PC y la otra 120 kilogramos de trigo. Entonces nos encontramos en una nueva curva más alejada a las curvas de economías autárquicas, por ende un mayor beneficio. Acá dice, con el intercambio se van a producir más con los mismos recursos. ¿Ok? Bueno, ver en clase. Cerremos esta clase porque dura 10 minutos, 11 minutos este video. Porque ya quedan 4 minutos. Patri. A ver, cerramos ahora entonces la clase. Cerramos, sí. Y Mejor. nos volvemos a conectar. Vamos. Dale.